La razón por la cual estamos haciendo esta serie de programas es porque la Biblia soporta escrutinio. Es decir, el Dios que inspiró la Biblia, el Dios que nos habla por medio de la Biblia, esta es la palabra de ese Dios al que todos queremos llegar, pero que nos ha dejado solo un camino, que es Jesucristo, soporta preguntas. Es verdad que por nuestra pecaminosidad constantemente hacemos preguntas que ofenden a Dios, pero en su gracia y misericordia, Él inclina su oído y discerniendo las intenciones y los pensamientos de este corazón pecaminoso, suele responder. Ese fue el caso de Job. Job hizo preguntas totalmente hilarantes para los que hoy conocemos la Escritura. Sin embargo, Dios le escuchó y le dio las razones tan profundas que al final del libro de Job estaba totalmente avergonzado y reconoció que de oídas lo había oído, pero en realidad no le había conocido, como ahora, después de esta confrontación divina, él entraba a aprender a conocerle. Bueno, hay preguntas en el corazón de cada uno de nosotros, y particularmente usted que quizá no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Y en esta pequeña serie de programas nos proponemos responder al menos 5 preguntas. Son respuestas a 5 preguntas que el corazón le hace a Dios. La primera es, ¿por qué la gente muere? La segunda, ¿por qué tanta violencia y maldad? La tercera, ¿cómo me ve Dios a mí? La cuarta, ¿qué puedo hacer para cambiar mi vida? Y la quinta, ¿y qué de mi familia? Hoy nos propondremos en este corto tiempo responder la primera, ¿por qué la gente muere? Quizá muchos de nosotros, y aun cuando no conocíamos al Señor, y seguramente ese sea su caso, nos preguntamos, ¿de dónde provino la muerte? ¿Por qué tiene el hombre y la mujer, el ser humano, que pasar por circunstancias tan duras, tan difíciles? ¿No es acaso esto una especie de inmisericordia de Dios? ¿No es acaso esto una especie de dureza? Un Dios que no tiene sentimientos y no se duele de nuestros problemas y particularmente del dolor, del luto y de la muerte. Pues bien, en Romanos capítulo 5 y verso 12, la Biblia nos da una razón fundamental, la base de por qué la muerte ha venido a señorear la raza humana. Romanos fue un libro escrito por el apóstol Pablo, en primer lugar con el objeto de dar a conocer la profundidad, la anchura, la dimensión del Evangelio. Y en este versículo nos da todas las razones por las cuales la muerte, y no solamente la muerte, sino la enfermedad y muchas más dolencias entraron en la raza humana. En Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, tal como usted lo está pensando, la muerte no existía en el momento de que Dios creó al hombre. Dios hizo al hombre perfecto a su imagen y semejanza, perfecto en justicia, perfecto en verdad y perfecto en santidad. Pero el hombre pecó. Adán, actuando en representación de la raza humana, cayó, desobedeció al Señor. Y por tanto, lo que debiera ser bondad en él, absoluta, al caer en pecado, mutó en su naturaleza. Dejó de ser sabio, justo y santo, y se convirtió en un ser totalmente inclinado a la maldad. Y fue cuando la muerte hizo su aparición. Y es que Dios sí se lo había advertido. El día en que pecares, dijo él en Génesis capítulo 2, verso 17, ciertamente morirás. Con Eva concibieron hijos después de la caída. Y todo lo que sucedió después fue que cada uno de los descendientes de Adán heredaban esa naturaleza, si me permite el término, monstruosa, o como lo dirían los teólogos más reformados, una depravación absoluta, una naturaleza absolutamente y totalmente depravada. Lo sabemos porque la Biblia narra la concepción de Caín y la concepción de Abel, y somos testigos a la luz de la Escritura de cómo esa maldad toma fuerza y controla el corazón y la mente de Caín y asesina a su hermano Abel, quien por cierto
Al morir, evidencia que había adquirido genéticamente esa naturaleza en la que mutó Adán y en la que mutó Eva. Por tanto, cuando usted vea la multitud de muertes en el mundo entero, usted tiene que considerar que todo ser humano nace, si se me permite el término, condenado a morir. Ciertamente, es absolutamente inevitable este paso. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que está sentenciado, es decir, está decretado por Dios, predeterminado por Dios, que el hombre muera una vez y después el juicio. Note, querido lector, que el texto bíblico que hemos leído de Romanos no solo habla de Adán, un hombre, sino que incluye la descendencia adámica, porque dice que así como la muerte entró por un hombre y la muerte pasó a todos los hombres, la razón por la que pasó a todos los hombres es porque los hombres también, cada uno pecamos. Por tanto, cuando venga esa pregunta a su corazón y su mente, no acuse a Dios de injusto o de ser un Dios que no se conmueve de la muerte de los seres humanos. Porque quizá usted debiera recordar que en el Evangelio de Juan, ante la tumba de Lázaro y al ver llorar la multitud, la Biblia dice que Jesucristo se conmovió y lloró. Dios tiene afectos, sin duda, afectos perfectamente santos, puros y limpios. Él también se conmueve, Él también se conduele. Hay un pasaje en la Biblia que aclara que Dios no se complace en la muerte del impío. La muerte no es algo en lo que se deleita Dios, todo lo contrario. Algunos podrían pensar que la venida de Jesucristo e ir voluntariamente a la cruz significaría que de alguna manera Él se deleitó en la muerte. En realidad, la muerte es el resultado de la maldad humana. Y más bien, si en alguna medida Jesucristo tomó la determinación de ir a la cruz, no fue porque se deleitara en ella, sino porque era la única salida y solución, recibir el castigo del pecado de todos aquellos que creen en su nombre, para que éstos, por la fe en Él, fueran salvos y heredaran vida eterna. La Biblia nos dice que todo ser humano está condenado a morir físicamente. Bueno, surgen otras preguntas. Una de ellas, por ejemplo, es si Dios dijo que el día que comieran del árbol inmediatamente morirían, ¿por qué no murieron de una vez, tanto espiritual como físicamente, y dejaron de existir? Bueno, la respuesta es la misma, la gracia y misericordia del Señor. Porque pudiendo hacerlo, sin embargo, Él se había propuesto en su ser, en su divina Trinidad, redimir de toda la humanidad un pueblo para sí, y había predeterminado en el consejo de redención eterna que Jesucristo a su tiempo, en el año cero de esta época, vendría y entregaría su vida a favor de sus elegidos. Esa es la razón. Sin embargo, déjeme aclararle a usted, que está al frente de este programa, que quizá no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, y que anda pensando, si existiera un Dios, ¿por qué tanta muerte? Muerte de una forma, muerte de la otra, pero muerte al fin. ¿Por qué tanta muerte en el mundo? Bueno, la respuesta es el pecado. Y usted mismo debe considerar en esta hora que es objeto de ese mismo castigo. Todo hombre nace bajo la culpabilidad y bajo la naturaleza pecadora, y la demostración de esta realidad son sus actos propios pecaminosos. Pero usted puede, si bien es cierto, su cuerpo está vendido al pecado, usted puede venir a Cristo y pedirle perdón, reconciliarse con Dios por medio de la cruz. Porque si no lo hace, permítame leerle una porción de Apocalipsis capítulo 21 y verso 8. Dice la Escritura: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. No se engañe. Algunos se suicidan y piensan que cuando termine la vida física, todo será solucionado. Y de alguna manera piensan que no podría existir un Dios que parece tan cruel de condenar eternamente a unas personas a sufrir para siempre.
Pero la Biblia nos dice claramente que si bien hay una muerte física, y es verdad que el hombre nace muerto en sus delitos y pecados espiritualmente, la Biblia nos advierte que después de la muerte física se tienen dos opciones. O se hereda el reino venidero para morar eternamente con Cristo, o se hereda la condenación eterna. Y a eso se refiere este pasaje. Dice que estos, los homicidas, los abominables, los incrédulos, los cobardes, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, y estoy seguro que Juan, que es el autor de Apocalipsis, está poniendo estos nombres de estos pecados, porque detrás de estos pecados hay subpecados, si me permite el término. Es decir, que cada pecado mencionado aquí realmente es el título de una serie de pecados. Y al leer la lista estoy seguro que usted mismo va a darse cuenta que está incluido allí. Y dice claramente que tendrán que participar de una segunda muerte. ¿En qué consiste esa segunda muerte? Es muy sencillo. Irán a un lugar donde esta bondad, que buenos y malos, justos e injustos, creyentes e incrédulos, disfrutamos en esta tierra, el sol, el agua, el aire. Aún el más impío experimenta la ternura, así sea transitoria, de una madre o de un padre, que no es otra cosa que el amor de Dios a través de sus progenitores. Aún la persona más malvada alcanza a experimentar algún afecto conyugal, algún afecto romántico de alguien, y eso no es otra cosa que también una expresión de la gracia común de Dios. Pero en ese lugar a donde serán enviados todos los condenados, los que no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, ni la más mínima expresión de bondad, generosidad y gracia de ningún tipo recibirán. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Déjeme terminar este corto programa diciéndole: la muerte tiene un origen y no se originó en Dios. Se originó, en primer lugar, en el corazón de un ángel caído llamado Satanás, quien en el Edén tentó a Adán y Eva y los llevó a pecar, y por medio del pecado se introdujo la muerte. Piense, para terminar esto, ¿por qué entonces no morimos sin enfermarnos? Bueno, la enfermedad, en mi humilde opinión y de acuerdo al contexto de la Biblia, es otra expresión de la misericordia de Dios. Dios suele permitir que nuestro cuerpo se enferme, y es debido al mismo pecado, con el fin de recordarnos que tarde que temprano todos entregaremos este cuerpo a la tumba y le tendremos que responder a Dios por todas nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Piense lo siguiente: el único hombre que nació sin pecado es Jesucristo. Por tanto, de acuerdo a la teología bíblica, nosotros deberíamos saber que, a no ser de que Cristo entregara su propia vida y sobre él fueran puestos los pecados de todos los creyentes, jamás se hubiera enfermado ni muerto. De hecho, la Biblia no nos registra ningún momento de enfermedad del Señor, porque la responsable o el responsable de las enfermedades y de todas las cosas que suceden en nuestras vidas tiene un solo nombre: pecado. Le conmino en el nombre de Jesús a que se arrepienta. Todos pecamos, usted y yo, pero la diferencia quizá entre usted que está allí y yo es que he corrido la cruz de Cristo y le he dicho: Señor, reconozco mi maldad y por tanto justo sería que me enviaras al infierno, mas hoy invoco el nombre de Cristo para que sea mi Señor y Salvador, y acepto que Él murió en la cruz. Reconozco que Él es Dios hecho hombre y que recibió el castigo de mi paz, y por su llaga soy curado. Esa es la única salida que le queda a todo ser humano. No estoy diciendo que por ser cristianos no moriremos físicamente. Estoy diciendo más bien que si usted le entrega su vida a Cristo, si bien es cierto, físicamente está sentenciado que todo ser humano, justo o injusto, muera, esté seguro que se cumplirá en usted lo que dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Reciba un abrazo de parte de este ministerio, y a los hermanos que ven el programa les invito
a que envíen sus preguntas a palabraprofética@hotmail.com, que nos sigan en Twitter, @ManuelSendalSS, y que continuamente estén orando por nosotros, porque nuestro mayor deseo es extender el reino de los cielos y particularmente a través de este programa alcanzar a aquellos que, aunque no lo saben, están a la espera de oír el Evangelio para que resuciten de entre los muertos y hereden vida eterna. Muchas gracias.